Vamos a comenzar como siempre con la oración de Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría dispusiste las tres jerarquías de los ángeles y con orden admirable las colocaste sobre el cielo empíreo y hermosamente estableciste las partes del universo. Tú que eres llamado verdadera fuente de la luz y de la sabiduría, y además principio supereminente, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi intelecto un rayo de tu claridad, que remueva de mí las dos tinieblas con las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, modo y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia copiosa para hablar. Dispone el comienzo, dirige el progreso, completa el acabamiento. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María, sede purísima de la sabiduría, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, apago el micrófono. Bueno, queridos amigos, buenas noches a todos. Vamos a continuar hoy con la lectura del texto de Santo Tomás, correspondiente al artículo 3 de la cuestión segunda de la Suma Teología, donde Santo Tomás desarrolla las 5 vías por las cuales la razón humana puede llegar a la demostración de la existencia de Dios. Como siempre, dado que nuestros encuentros son un poquito espaciados, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que vimos la vez pasada. En primer lugar, algunas ideas básicas sobre lo que son las vías. ¿Qué se puede esperar de ellas? Y en primer lugar tenemos que decir que las vías son un camino de nuestra razón natural hacia Dios partiendo de las criaturas. Se trata de vías estrictamente filosóficas. Por lo tanto, si se trata de vías estrictamente filosóficas, las conclusiones a las que podemos llegar no pueden ser otras que filosóficas. De manera que el Dios al cual nos conducen estas vías es el Dios de la filosofía, a cuya existencia podemos llegar a través de razonamientos inductivos deductivos, partiendo siempre de algún hecho de experiencia. Por eso es que es muy importante que tengamos en cuenta este carácter eminentemente filosófico de las vías. Por eso Santo Tomás, cada vez que concluye una de estas 5 vías, dice, y esto es a lo que llamamos Dios. Recuerden que habíamos visto en el artículo anterior de qué forma se podían hacer estas demostraciones. No se hace una demostración mostrando lo que es, porque de lo que es lo que estamos investigando, sino a través de lo que el nombre significa. Eso que la gente, las culturas, el hombre designa a Dios, bueno, eso es lo que nos lleva a conseguir un motor inmóvil, una causa incausada, un ser absolutamente necesario y no contingente, un ser en el que estén todas las perfecciones dispersas del mundo, un ser que gobierna el mundo. Y son las 5 clásicas vías. Bien. Para resaltar precisamente el carácter estrictamente natural, filosófico de estas vías, encontré un texto muy lindo de San Agustín, que lo quiero leer, lo breve,
que corresponde a uno de los sermones de este santo. Este sermón, que es el sermón 141, trata acerca de si los paganos, que no tuvieron la revelación de Dios, no conocieron la revelación, pudieron o no pudieron llegar al conocimiento de Dios, ¿no? Y él dice que sí. Dice sí. Porque lo que se sabe de Dios es manifiesto para ellos, para los filósofos paganos, ¿no? Pues Dios se lo manifestó. En efecto, lo invisible de Él se hace visible a través de la inteligencia de sus criaturas. ¿A los que no dio ley alguna se manifestó? Pregunta San Agustín. Se manifestó. Y mira, porque la carta está dirigida a un interlocutor, ¿no? Mira en qué forma Dios se manifestó a los paganos, ¿no? Dice, interroga al mundo. La magnificencia del cielo, el brillo y armonía de los astros, el sol que se acompasa a las exigencias del día, la luna que es solaz y mitigación de la noche. Interrogan a la tierra productora de hierbas y árboles, poblada de animales, embellecida de los hombres. Interroga al mar henchido de tanta y tanta variedad de peces. Interroga al aire florecido de tan numerosos volátiles. Interroga, en fin, a todos los seres y mira si no parecen estar diciendo a su modo, es Dios quien nos ha hecho. Nobles filósofos hubo que interrogaron al universo y descubrieron en la creación al artífice. Este bellísimo texto de San Agustín, de alguna manera como que nos permite aproximarnos al valor que tienen estas vías. Es cierto que los filósofos cristianos tienen sobre aquellos una ventaja indecible, que es la revelación. Pero la revelación no exime del uso de la razón, como hemos visto ya. Y fíjense cómo a través de su particular estilo, tan distinto del estilo de Santo Tomás, un estilo más bien poético, esto en latín suena como música, eso que acabo de leerles, como a través justamente de una mirada a toda la belleza, la variedad del universo, interrogando a ese universo se puede llegar a conocer que esto que se hechura necesita un hacedor, requiere un hacedor. Bueno, este sería entonces el espíritu de las 5 vías. Y habíamos comenzado a ver la primera de esas vías, que según Santo Tomás es la más manifiesta, que es la vía del movimiento. De paso, digamos que las vías tienen algunas cosas, tienen cosas en común. Por ejemplo, todas ellas parten de un punto de partida que es objeto de la experiencia más inmediata, de la experiencia sensible. A partir de allí se formó un primer principio, una primera conclusión, a partir de la cual se formula una segunda conclusión, y finalmente a partir de esa segunda conclusión se llega a una conclusión definitiva, que es justamente tal cosa es lo que llamamos Dios.
También lo que tienen en común estas vías es que comienzan siendo vías que podríamos llamar físicas, cosmológicas, porque Santo Tomás, cuando inicia el punto de partida de una vía, en el caso del movimiento, parte de una experiencia sensible, una experiencia del mundo físico. El mundo físico es movimiento. Movimiento como dijimos la vez pasada, ¿no? No movimiento local solamente, sino movimiento en un sentido filosófico. Movimiento visto en términos de acto y potencia. El acto del móvil que está en potencia en tanto que está en potencia. Perdón, el acto del ente en tanto que está en potencia en tanto que está en potencia. Porque para que algo se mueva hacia algo, tiene que estar en potencia respecto de aquello hacia lo cual se mueve, respecto de aquello por lo cual es movido. Bien. Entonces, tenemos estas características comunes a todas las vías. Y después de la partida, de partir de este mundo, de un hecho de experiencia física, se da un salto a lo que podríamos llamar la metafísica. Del hecho de que todo se mueve, Santo Tomás, como recordarán, va a deducir que todo lo que se mueve es movido por otro. Pero, ¿cómo llega a esta conclusión de que todo lo que se mueve es movido por otro? ¿A través del dato sensible? No. Porque los sentidos nos dan datos, pero esos datos luego tienen que ser examinados y analizados a la luz de la ciencia superior. En este caso sería la metafísica con la noción de acto y potencia. A partir de allí, y dentro siempre de la estructura metafísica, se llega a la otra conclusión. Todo lo que se mueve es movido por otro y no se puede proceder a una sucesión al infinito de móviles y movidos. Finalmente hay que llegar entonces a un primer motor que mueve y no es movido, y eso que mueve y no es movido llamamos Dios. Entonces, las vías tienen esta estructura, todas, las 5 tienen esta misma estructura. Había quedado pendiente una cuestión de la vez pasada, que alguien había preguntado, o había planteado, que no entendía muy bien esto de que por qué no se puede en una serie de movidos y de móviles, por qué no se puede proceder al infinito. Bueno, estuve buscando algunos textos donde este punto pueda estar aclarado suficientemente, y he encontrado un texto perteneciente a un autor español, los nombres ya se los digo, se llama Ricardo Rovira Reich. Este hombre ha escrito un hermoso libro que se llama justamente Las 5 vías. Cuando está publicado en Madrid en el año 2016. El título es El conocimiento natural de Dios como término de un proceso discursivo. Y como subtítulo lleva Estudios sobre las 5 vías. Bueno, yo encontré un texto acá, que se lo voy a leer ahora y se lo voy a explicar, sobre precisamente este tema, de que por qué no se puede proceder al infinito, que es el tema que había quedado medio en la oscuridad el otro miércoles, el anterior encuentro. Yo se lo voy a leer despacio y lo vamos a ir comentando, a ver si puede quedar claro por qué no es racionalmente aceptable una procedencia al infinito en los movimientos.
Y esto es muy importante porque el mismo razonamiento, la no procedencia al infinito, lo vamos a encontrar en la segunda vía, que es la que hoy vamos a abordar, que es la vía de la causa eficiente. Entonces les pido un poco de atención para el texto que les voy a leer de Rovira. Como tercer paso, dice este autor español, Santo Tomás muestra que no podemos ir pasando de una causa a otra, prolongar hasta el infinito esta serie de causas por sí subordinadas. Esto equivaldría a postergar indefinidamente la causa del movimiento. Como lo dije antes, la noción de causalidad está presente en todas las vías. De lo que tratamos de llegar a partir de la experiencia del movimiento y a partir de la deducción de que todo lo que se mueve es movido por otro, ahora tenemos que remontarnos a la causa del movimiento. Y eso dice este autor, si planteamos una sucesión ad infinitum, lo que hacemos es solamente postergar la búsqueda y el hallazgo de la causa del movimiento. Tendremos que dar con una primera causa, de la cual dependerán todas las demás. Sin un primer motor no hay movimiento. Cosa evidentemente falsa, pues sabemos que hay movimiento. Todos los demás ya no serían motores, no moverían y por tanto nada se movería. Y aclara esto. Esta proposición, no se ha de proceder al infinito, se funda en la noción misma de causalidad. Es una noción metafísica, no en la imposibilidad de una multitud infinita. Esto es muy importante, porque hay dos tipos de infinitos. Hay un infinito potencial, que es, por ejemplo, el infinito de los números. Una de las primeras cosas que aprendíamos cuando íbamos al secundario en matemáticas era la sucesión de los números naturales es infinita. ¿Por qué? Porque siempre se puede agregar un número más. A ver, ¿qué tipo de infinito es ese? Es un infinito potencial, se puede. Se puede. Pero está después lo que llamamos el infinito actual. El infinito actual. Y ese infinito actual no se refiere a una infinitud probable o potencial de cosas, en este caso de una multitud infinita de motores. No es por allí que va la vía. Es contradictorio, sostiene el autor, que un movimiento que existe de hecho pueda tener su razón de ser en una serie de motores que se compondría solamente de motores movidos. Ahí donde está el núcleo de la cosa. ¿Podemos concebir una serie de motores que son a su vez movidos? Si todos los motores reciben el influjo que transmiten, no habiendo un motor primero que dé el movimiento sin recibirlo, tal movimiento nunca podría tener lugar, pues sería causado e incausado a la vez. Es decir, si no postulamos la existencia de un primer motor que mueve, transmite su movimiento a todos los demás, pero él no es movido por nadie, entonces nunca podríamos alcanzar la causa del movimiento. Y por lo tanto, si no podemos alcanzar la causa del movimiento, no habría movimiento, lo cual es falso. Si hay movimiento, tiene que haber una causa del movimiento. Esa causa del movimiento tiene que ser un ser que no esté en acto y en potencia a la vez, sino que esté en acto puro. Expresemos esto, dice el autor, de un modo gráfico.
Multipliquen las causas intermedias hasta el infinito. Complican el instrumento, pero no van a fabricar una causa. Alarguen el canal, pero no encontrarán una fuente. Si la fuente no existe, el intermedio es impotente y el resultado no se podría producir, o más bien, ni habría intermedio ni resultado, es decir, que todo desaparecería. O también, como afirma Sertilange, es como sería pretender que un pincel pueda pintar completamente solo con tal de que tenga un mango muy largo. Bueno, hasta aquí el texto de este autor español que encontré para tratar de explicar o de profundizar en esto de por qué no se puede proceder al infinito. No pensemos en una multitud infinita de motores. Pues sería como pensar en la multitud infinita de los números. Esos son infinitos potenciales. Pensemos en un infinito actual. Un infinito actual es imposible. Porque si no hay un principio que mueva todo lo demás, nada se movería. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí el movimiento en términos estrictamente metafísicos, es decir, como el paso de la potencia al acto de algo que está en potencia. Ahora, eso que está en potencia para moverse necesita que algo que esté en acto lo mueva y a su vez a él otro. Pero todo eso, desde el punto de vista no de una supuesta multitud infinita de motores, sino en términos estrictamente metafísicos, es imposible. Porque si no hay una fuente primera del movimiento, como hace acá el autor, la metáfora, alarguen el canal, pero no encontrarán la fuente. Alarguen el mango del pincel, pero el pincel no se va a mover solo. Entonces, por esta razón es que debemos dar por sentado, como conclusión, debemos establecer la existencia de un ente, de algo, que mueve, que comunica su movimiento a todos los demás motores, pero él no es movido. Y esto es lo que se conoce como el motor inmóvil, o el primer motor también. Y la conclusión de Santo Tomás es esta: bueno, este primer motor, este motor inmóvil, que mueve y no es movido, que es causa de todos los movimientos que nuestros sentidos observan en el mundo, eso es lo que llamamos Dios. Bueno, quisiera saber si esto que he dicho aclara o oscurece más el tema. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el verdadero sentido de por qué no es posible proceder al infinito. Es muy importante esto porque ahora cuando leamos la segunda vía nos vamos a encontrar con lo mismo. Nada más que aquí el punto de partida, vamos a ver enseguida, no es el movimiento, sino la causa eficiente. Que todas las cosas que hay en el mundo responden a una causa. Bueno, aguardo entonces si alguien quiere preguntar. Si quieren que les mande por mail el texto se los mando con todo gusto. Que lo puedan tener y leer. Quizá Mario nos envía el texto que acaba de leer
para que lo vuelvan a revisar. Bueno, sí, cómo no. Yo se le voy a mandar hoy a Alicia, pero la verdad que se me pasó, No, no discúlpeme. hay problema. Yo creo que con el no se puede alargar el canal sin encontrar la fuente, es lo más clarito, digamos. Sí, a mí me pareció Sí, clarísimo. sí. Sí. Es un lindo libro, no sé, yo lo tengo en formato PDF. No es un libro muy extenso, tiene unas 180 páginas, pero es muy lindo porque es un libro que tiene el análisis uno por uno de las 5 vías, pero no solamente se basa en el texto de la Suma, sino que también va viendo otros lugares donde Santo Tomás trata de esa vía en otras obras, lo cual nosotros no lo vamos a hacer porque no es el objetivo nuestro, el objetivo es la Suma. Sí, claro. Además, tiene otra cosa interesante también, que plantea objeciones a las que se hacen a las vías y responde a esas objeciones. Es un trabajo interesante, muy completo. ¿eh? Así que después se lo mando. Bueno, Le mando el texto y le mando el PDF, no lo puse. perfecto, ¿eh? mejor. Bueno, dicho esto, entonces vamos a continuar con la lectura del texto de la Suma, que es la segunda vía. Bueno, como hicimos la vez pasada, voy a leer primero de corrido el texto y después lo vamos a ir desmenuzando. ¿eh? Dice, la segunda vía, ¿no? Es la que se deduce de la causa eficiente. Pues nos encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos, ni es posible, que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa que es imposible. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia, y esta, la causa intermedia, sea una o múltiple, lo es de la última causa. Puesto que si se quita la causa, desaparece el efecto, si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no se daría tampoco ni la última ni la intermedia. Si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia. Y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario emitir una causa eficiente primera, a la que todos llaman Dios. Bueno, si analizamos este texto, nos vamos a encontrar con una semejanza bastante notoria con la primera vía, con la vía del movimiento. Así como la primera vía partíamos de un hecho de experiencia, el movimiento, acá también partimos de un hecho de experiencia que sale de nuestra observación del mundo que nos rodea, que hay causa eficiente. ¿Qué es una causa eficiente? Vamos a empezar por ahí. Bueno, ustedes saben que desde Aristóteles se han establecido para todo ser, para todo ente, 4 causas. La primera de ellas, la causa eficiente, es aquello por lo cual la cosa es producida. Yo tengo este teléfono acá en la mano y evidentemente alguien lo ideó y alguien lo fabricó. La segunda causa es la causa material, es decir, aquello de lo cual está hecho. Siguiendo con el tema del telefonito, está hecho de, no sé, litio, acero.
no tengo la menor idea de lo que está hecho, pero de algo está hecho. Después viene la causa formal, que es aquello que lo constituye, que haga que esto sea un teléfono y no una licuadora, por ejemplo. Y finalmente está la causa final, que es aquello para lo cual está hecho. Está hecho para hablar por teléfono, comunicarme, etc. Bien. De estas 4 causas, que son las causas más inmediatas que surgen de la experiencia, más inmediata del mundo físico, una experiencia críticamente asumida, de nuevo, ¿no? Y la causa eficiente es el punto de partida de esta segunda vía. Por eso dice Santo Tomás que la segunda vía se deduce de la causa eficiente, pues encontramos que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. ¿Qué significa este orden de causas eficientes? Significa que cada efecto nos lleva a una causa, la cual a su vez es efecto de otra causa. Vamos a poner un ejemplo. La computadora con la que yo escribo. Mi mano maneja la computadora. Mi mano, a su vez, que es causa eficiente de la acción de la computadora, es accionada, digamos así, o es causada por los músculos, por los centros nerviosos. En definitiva, todo eso va a depender de mi voluntad. Si tengo ganas de aprender la computadora, aprendo, y si no, no. Bueno, esto es entonces lo que aparece en la experiencia inmediata. Una sucesión de causas eficientes. Y podemos seguir multiplicando los ejemplos. La mano que mueve la computadora, los músculos que mueven la mano, los centros nerviosos que mueven a la mano, la voluntad que mueve los centros nerviosos. Podemos seguir encontrando causas eficientes, que están todas ordenadas, porque aquí surge algo, surge una noción nueva, que no está en la primera vía, que es el hecho de que las causas eficientes responden a un orden, están ordenadas. Y Santo Tomás establece 3 eslabones en este orden. Por eso dice lo siguiente. Dice, en las causas eficientes, 3 eslabones. Y estos eslabones son una causa primera, una causa intermedia, que puede ser una o varias, una causa última. En eso reside el orden. Hay un orden de causas eficientes. Eso consta por la observación directa del mundo físico. Por eso que estos argumentos están extraídos de la física, de la física de Aristóteles. Física que no es lo mismo que hoy nosotros entendemos por física, sino que la física aristotélica es una filosofía del mundo físico. Es una filosofía, es un abordaje filosófico del mundo físico. Mientras que hoy por física entendemos otra cosa. Entendemos el registro y la reducción a abstracciones matemáticas de los fenómenos físicos. Ambas ciencias tienen un cierto vínculo porque tienen el mismo objeto, que es el mundo físico. Pero la perspectiva en la cual se estudia es distinta. Para un físico, en el sentido actual, lo que interesa es dar una formulación físico-matemática de los fenómenos. En cambio, para el físico, en sentido aristotélico, lo que busca es una explicación filosófica
de los fenómenos. Y sobre todo del fenómeno fundamental, que se da en el mundo físico, que es el fenómeno del movimiento, del cambio. El mundo físico, por sí mismo, es el mundo del cambio, el mundo del movimiento. El mundo de la transformación. Una cosa se transforma en la otra, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, una vez establecido esto, viene como una primera deducción. Nada puede ser causa de sí mismo. No encontramos una cosa que sea causa eficiente de sí misma. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque si algo fuera causa de sí mismo, debemos suponer que existió antes de ser. ¿Cuál es absurdo? La operación sigue al ser, el efecto sigue la causa. Entonces, si un efecto es al mismo tiempo causa de sí mismo, sería causa y efecto, y eso es imposible. Porque entonces habría que suponer que antes de ser efecto fue causa. Bien, es entonces imposible sostener que en este orden de causas deficientes haya algo, alguna causa, que sea a su vez causa y efecto. Del mismo modo como cuando veíamos en la primera vía que es imposible que algo se mueva y sea movido por sí mismo. Aquello que decía en la primera vía, todo que se mueva movido por otro, aquí lo podríamos traducir, toda causa eficiente es causada por otra causa eficiente. Nada puede ser causa de sí mismo. Bien. Después viene entonces otro momento en la demostración de la vía. Primero entonces la existencia de la causa eficiente, que se da en un orden. Un orden. Causa primera, causa intermedia, causa última. Imposibilidad metafísica de que algo sea causa de sí mismo, porque eso supondría que se existiría antes de existir. Es decir, si algo es causa de sí mismo, entonces es anterior a sí mismo, lo cual es absurdo. Y ahora viene una deducción que es idéntica, semejante a la que ya Santo Tomás hizo en la primera vía. En las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, porque en todas las causas eficientes hay orden. La primera es causa de la intermedia y esta, una o múltiple, causa de la última. Puesto que si se quita la causa, desaparece el efecto, si en el orden de las causas eficientes no existiera la primera, no sería tampoco ni la última ni la intermedia. Es decir, si no hay una primera causa que sea encausada, que sea causa de todo lo demás, pero ella no es causada por nadie, no se daría este orden jerárquico de causalidades eficientes que hay en el universo. Vemos efectos, vemos causas intermedias. Esas causas intermedias no las podemos multiplicar al infinito, siguiendo el mismo razonamiento que seguíamos en la vía del movimiento. Una pregunta. Sí. ¿Dios puede ser tipo Dios? ¿Es la única causa eficiente de sí misma o no? Perdón, hijo, no te escucho bien. Si puedes hablar más claro. ¿Qué me decías? Dice que usted dijo que no podía, tipo, que una causa eficiente no puede ser causa eficiente de sí misma. Nada puede ser causa eficiente de sí misma. Dios. Sí.
¿Puede ser causa eficiente de sí misma o no? No. Dios es causa, pero no es causado. No hay causa de Dios. Dios no es causa de sí mismo. Porque acá, muy interesante tu pregunta, Fran. Porque acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una causa que a la vez sea causa y de sí mismo y causa de demás. No. Estamos hablando de algo que es causa por su mismo ser. Porque Dios es el ser mismo. ¿Dios es causa de su ser? ¿Dios tiene ser? No. Dios es el ser. Dios es el ser. Y ese ser lo participa a las criaturas, que eso es en definitiva la noción fundamental metafísica, la noción de participación. ¿Sí? Dios, la esencia de Dios es ser. Por eso lo dice el Éxodo. Cuando Moisés le pregunta, ¿de parte de quién debo hablar a los israelitas? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le contesta, yo soy el que soy. Bueno, Dios no es algo que tenga el ser, Dios es el ser mismo. Dios no es algo bueno, Dios es la bondad misma, porque todas estas cosas son subsistentes en Dios. Todo lo que en nosotros es participado, en Dios es subsistente. Yo soy causa, sí, soy causa de algo, pero soy una causa participada. Si yo puedo ser causa de algo, es porque participo de una causalidad que es causa en sí misma, que no requiere ser causada por nadie, porque no es causada, es causa incausada. Como Dios es el ser que subsiste por sí mismo. Yo tengo un ser, sí, tengo un ser. ¿De dónde me viene ese ser? Y bueno, me viene a través de mis padres, etcétera, etcétera. Pero tengo una naturaleza humana. Esa naturaleza humana me viene por una participación de la naturaleza humana en la naturaleza de Dios y en el ser de Dios. Entonces, aquí estamos manejándonos con conceptos estrictamente metafísicos. Cuando decimos que tiene que haber una causa primera, porque si no hay esa causa primera, no existiría la intermedia ni la última. No estamos diciendo que esa causa primera sea a su vez causa de ella misma, no. Es una causa subsistente. Porque en Dios todo es lo mismo. El ser, el mover, el amar, la bondad, la causalidad, la necesidad, todo eso en Dios es lo mismo. Nosotros no tenemos otra manera de hablar que mediante este lenguaje que es analógico. Pero también hay que tener en cuenta que cuando uno, a través de estas vías racionales, intenta llegar a la existencia de Dios, tiene que proceder no solo por analogía, sino también por remoción. ¿Por qué digo yo que Dios es infinito? Porque en Dios no hay finitud. ¿Por qué digo que Dios es motor inmóvil? Porque en Él no hay movimiento. ¿Por qué digo que Dios es causa incausada? Porque en Él no hay causa. Por eso, como bien dice San Tomás, esta teología es más bien, que podemos conocer acá en la Tierra, es más bien una teología negativa. Es más lo que podemos conocer lo que Dios no es que lo que Dios es. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, no sé si esto responde tu pregunta, Fran. Sí, muchas gracias. No, al contrario. Entonces, también aquí no es posible, entonces, admitir una cadena infinita de causas eficientes. Pues si se suprimiera esa causa primera, quedarían suprimidas las otras causas, con lo cual nada tendría causa,
no habría causas eficientes y eso es absurdo. Por eso dice Santo Tomás, concluyendo el último párrafo de la vía: si en las causas eficientes llevásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, lo cual es falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera a la que todos llaman Dios. Hay un texto de Santo Tomás que es paralelo a este, está sacado de la Suma contra Gentiles, donde tal vez se explicita un poquito más esto de que no se puede proceder al infinito en las causas eficientes. Esta idea de la causa eficiente está sacada de Aristóteles. Y Santo Tomás, en este párrafo que voy a leerles ahora, de la Suma contra Gentiles, libro 1, capítulo 13, cita expresamente a Aristóteles. Dice: Aristóteles, en el libro segundo de la física, procede por otra vía para demostrar que en las causas eficientes no es posible proceder indefinidamente, siendo necesario llegar a una causa primera a la que llamamos Dios. Y la vía aristotélica es esta, explica Santo Tomás. En todas las causas eficientes ordenadas, lo primero es causa de lo medio, y lo medio es causa de lo último, ya sea un solo medio o sean varios medios. Y quitada la causa, desaparece lo causado. Luego, quitado lo primero, el medio no podrá ser causa. Y si se procediese indefinidamente en las causas eficientes, ninguna sería causa primera. Luego desaparecerían todas las causas intermedias, lo cual es manifiestamente falso. Luego, esto es Aristóteles, debe suponerse que existe una primera causa eficiente. Y tomado de este texto aristotélico, dice Santo Tomás, esa primera causa eficiente, sin la cual no existiría ninguna de las otras causas, es lo que nos vamos a ver. Bien. Resumiendo entonces esta segunda vía, tendríamos un punto de partida, la observación empírica, la constatación empírica de que en el universo hay una sucesión ordenada de causas eficientes. De ahí deduciríamos entonces un primer principio, que es nada es causa eficiente de sí mismo, porque eso significaría que tendría que persistir a sí mismo, como dijimos. Después viene la segunda formulación: no se puede proceder al infinito en las causas eficientes, como ya vimos. Y finalmente, apoyado en este razonamiento, se llega a la conclusión o el término de la vía, que es que esa causa eficiente primera, esa causa incausada, es lo que llamamos Dios. Como ustedes ven, esta vía es bastante similar a la primera, la vía del movimiento. Bueno. No sé si hay alguna duda respecto de esta segunda vía. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Es muy similar a la primera. Tiene una estructura prácticamente idéntica. Dame Santiago que se entiende. Bueno, damos gracias a Dios que se entiende. Bien. En ese libro que les comenté,
autor español, encontré un texto de un autor francés, Sertilange, un gran tomista, siglo pasado. Y Sertilange dice esto. Dice, tomen por separado cada una de las influencias cósmicas necesarias para la conservación de un animal. Se encontrarán con que cualquiera de ellas es a su vez el resultado de una serie de causas ordenadas, conocidas o desconocidas, pero de cuya existencia no podemos dudar. Y esta serie les permitirá a ustedes, le dice Sertilange a sus alumnos, remontarse de eslabón en eslabón. Ya no se diga en el pasado, sino en el mismo presente. Hasta una primera fuente de actividad, sin la cual ni el animal de que estamos hablando, ni las operaciones de su vida, ni ninguna de las causas que lo condicionan podrían subsistir. Esto dice Sertilange, es un gran autor también. Bueno, entonces con esto tenemos por ahora concluida la lectura de la segunda vía. Y pasaríamos a leer la tercera vía, con lo cual vamos a dejar hoy, porque la cuarta es bastante, tiene una serie de particularidades que de alguna manera la distinguen de las otras y merece un tratamiento más específico. Bueno, la tercera vía es la que se conoce como el ser posible y el ser necesario. Es decir, aquí el punto de partida, ¿cuál va a ser? La comprobación en el mundo de que existen seres posibles y seres que son necesarios. Se va a... La estructura es la misma. Si hay algo que es posible, sugiere la existencia de algo necesario. Tampoco se puede ir al infinito en una serie de seres necesarios y contingentes, hay que llegar a un único ser que es necesario. Bien, pero vamos a leerla, vamos a leer el texto y vamos a ir comentándolo. La tercera vía, dice Santo Tomás, es la que se deduce a partir de lo posible y de lo necesario. Y dice así: encontramos que las cosas pueden existir o no existir, pues pueden ser producidas o destruidas, y consecuentemente es posible que existan o que no existan. Primera comprobación, entonces, que es una comprobación bastante obvia. Hay cosas que nacen, cosas que se destruyen, cosas que hoy son, mañana no son, etc. Dice después, es imposible que las cosas sometidas a tal posibilidad existan siempre, pues lo que lleva en sí mismo la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Si pues todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo en que nada existió. Pero si esto es verdad, tampoco ahora existiría nada, puesto que lo que no existe no empieza a existir más que por algo que ya existe. Si pues nada existía, es imposible que algo empezara a existir. En consecuencia, nada existiría, y esto es absolutamente falso. Luego, no todos los seres son solo posibilidad, sino que es preciso algún ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro, o no la tiene. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa de su necesidad, llevando este proceder indefinidamente, como quedó probado al tratar de las causas eficientes en la segunda vía,
Por lo tanto, es preciso admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él sea la causa de la necesidad de los demás. Y a esto todos le dicen Dios. Bueno. La estructura de la vía, ustedes ven que es muy parecida a la segunda y a la primera. Aquí, el punto de partida es el hecho probable, por parte, y que hay cosas que tienen la posibilidad de existir y de no existir. Es decir, hay cosas que hoy existen y mañana pueden no existir. O algo que hoy existe, pero que antes no existió. Es decir, eso se llaman seres contingentes. Seres posibles también, se le dice. Posibles o contingentes. Lo posible es lo que puede ser o no. Contingente o posible es lo que puede ser o no. Y por lo tanto, si puede ser o no, en algún momento fue y dejó de ser, o ahora es y antes no lo era. En cambio, lo necesario, la necesidad, es lo que no puede ser sino de esa manera. Si lo contrario a lo que es posible es lo necesario. Lo necesario tiene que existir siempre, tiene que ser siempre así como es. Entonces, sobre la base de esta distinción, va razonando en la vía de Santo Tomás. Y entonces va diciendo que las cosas que son posibles, no han existido siempre. Pues lo que lleva en sí mismo a la posibilidad de no existir, en un tiempo no existió. Y yo tengo mañana, cuando me llegue el turno, la posibilidad de morirme no existir, es porque en algún momento no existí. Si todas las cosas llevasen en sí mismas la posibilidad de no existir, hubo un tiempo que nada existió. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con la nada. Este camino de las criaturas posibles, ¿a dónde nos lleva? A la nada. Es decir, si algo tiene la posibilidad de no existir, hubo un tiempo que nada existió. La nada. Pero si esto es verdad, dice Santo Tomás, tampoco existiría nada. De la nada no sale nada. Famoso adagio. Se conocían los clásicos. Nihil ex nihilo, nada sabe nada. Puesto que lo que no existe no empieza a existir, más por algo que ya existe. ¿Cómo es el paso de la nada a la existencia? En función de la nada, ¿no? De la nada no sale nada. El paso de la nada a la existencia solo se puede dar mediante la acción de alguien, de un ser absolutamente necesario. ¿Por qué es absolutamente necesario? Porque sin ese ser que saca las cosas de la nada y las crea de la nada, nada existiría. Porque la nada por sí misma es nada. Nada es nada. Y de la nada no sale nada. Para que algo proceda de la nada, tiene que haber una necesidad absoluta. Algo que necesariamente tiene que ser. Algo que puede no ser o no ser. Yo puedo ser o no ser. La planta puede ser o no ser. Cualquier animal puede ser o no ser. El mundo puede ser o no ser. Todo este universo que nos rodea y del cual formamos parte puede ser o no ser. Si Santo Tomás tiene
una idea fundamental en él es que la creación es en sí misma contingente, porque no tiene la posibilidad de no ser. Cuando Santo Tomás trata del tema del gobierno del mundo, hacia el final de la primera parte de la Suma Teología, a partir de la cuestión 103, trata del gobierno del mundo, acá se pregunta, una pregunta bastante inquieta, ¿no? Dice, ¿las cosas pueden ser reducidas a la nada? Todo esto que existe, todo lo que vemos, y de lo cual nosotros somos parte, ¿puede ser reducida a la nada? Sí, eso no. Puede ser reducida a la nada. Porque lleva intrínsecamente en sí, en su misma entraña, la posibilidad de no existir. Ahora, ¿por qué existen? Si tienen la posibilidad de ser reducidas a la nada. ¿Por qué se mantiene el universo? Se mantiene, dice Santo Tomás, por la acción necesaria de Dios. De tal manera, dice Santo Tomás, que si por un solo instante cesara el influjo de Dios sobre las criaturas, todo desaparecería. Todo desaparecería. Bueno, traigo a colación este texto de la Suma Teología, de la parte del gobierno del mundo, porque tiene que ver directamente con esto. Es decir, si nosotros no partimos de la realidad cierta, evidente, suyo, y que los seres que nos rodean tienen la posibilidad de no existir, y que alguna vez no existieron, si procedemos así, vamos a llegar a la nada. Pero de la nada no sale nada, a menos que haya algo que sea necesario de suyo y que saque las cosas de la nada. Ese influjo de Dios, dice Santo Tomás más adelante, en el cual si cesara solo por un instante el influjo de Dios, todo dejaría de ser. Bueno, por eso dice, es preciso que haya un ser necesario. Todo ser necesario encuentra su necesidad en otro o no la tiene. Estamos hablando ahora de las necesidades relativas, de las necesidades segundas. Por otra parte, no es posible que en los seres necesarios se busque la causa indefinidamente, como ya probamos antes. Por lo tanto, hay que admitir algo que sea absolutamente necesario, cuya causa de su necesidad no esté en otro, sino que él mismo sea la causa de la necesidad de todos los demás. Y a esto es que le llamamos Dios. Entonces, hay un conjunto de seres posibles en el mundo. Esos seres posibles siempre están exigiendo la necesidad de un ser necesario relativo. Yo existo, necesariamente tuvo que haber unos padres que me engendraron. Con respecto a mí, mis padres son necesarios, yo soy posible. Pero si ven mis padres, no son absolutamente necesarios. Si no hubiera sido por mis abuelos, mis padres no existirían y yo tampoco existiría. Y aquí viene entonces otra vez aquella imposibilidad absoluta de proceder al infinito. ¿Por qué? Porque si hablamos de seres necesarios, seres posibles, que no necesitan ser necesarios, y así seres necesarios en una cadena indefinida, llegamos a la nada, porque nada existiría.
Y para romper esa nada, para herir esa nada, con el milagro del ser, hace falta un ser necesario, que al mismo tiempo es causa de la necesidad y de la posibilidad de todos los otros seres. Acuérdense siempre esto que dice Santo Tomás, la cuestión 105. Si por un solo instante cesara el influjo de la causalidad divina, todo dejaría de existir. Y en definitiva, ¿qué es lo que mantiene en la existencia de todas las cosas? Si hay una contingencia tan radical. Entonces, San Tomás se pregunta a continuación, después de decir taxativamente esto, si por un instante, solo por un instante, cesara el influjo de Dios sobre las cosas, todo desaparecería. Entonces, parece que San Tomás hubiera sido el precursor de Sartre, nada. Pero el artículo siguiente de la cuestión 105 dice si esto es así. Entonces dice no. A pesar de esta intrínseca posibilidad de que todo lo que existe, por su radical contingencia, desaparezca, sin embargo no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo sostiene, dice Don Tomás. Es el amor lo que lo sostiene. Y sería contrario, dice, pensar que Dios hiciese algo contra su mismo amor. Porque si por amor creó, ¿por qué va a destruir lo que creó? Entonces, ¿de dónde depende toda la creación? Del amor de Dios, que nos mantiene en existencia. Ya acá nos vamos un poco de las 5 vías, pero de alguna manera se deducen. Ustedes tengan en cuenta que todo lo que viene a continuación, después de esta segunda cuestión, a las 5 vías, no es más que un despliegue de las 5 vías. En una ocasión de verlo. Toda la teología de San Tomás está incoada en estas 5 vías. Por eso me interesaba ahora hacerles esta relación entre el texto de la tercera vía y ese texto con el cual San Tomás cierra la primera parte de la Suma Teología, que es el tratado de Dios Uno, de Dios Trino, de Dios Creador y de Dios Gobernador del mundo. Por lo tanto, estamos entonces en esta conclusión de que la radical posibilidad, la radical contingencia del mundo, que es experiencia directa, requiere la absoluta necesidad de algo necesario. Y ese algo necesario, del cual pende todo lo demás, no es otra cosa que aquello que llamamos Dios. Bueno, no sé si esta vía se entendió. La segunda y la tercera son bastante similares a la primera. Por eso Tomás la pone en este orden, porque la primera, el movimiento, es lo más evidente. Pero Tomás comienza diciendo, la primera y más manifiesta vía en la del movimiento. Porque el movimiento es lo más evidente. Del movimiento después, ya con una evidencia, no digo menor, pero ya no tan evidente, sino que le falta, digamos, dar un segundo paso, tenemos la causalidad eficiente. Causalidad eficiente que de alguna manera está en la primera vía, porque Tomás dice que todo lo que se mueve es movido por otro, ya está hablando de una causa. Todo lo que se mueve a causa del otro. La expresión latina omne movetur ablio movetur se puede traducir como todo lo que se mueve es movido a causa de otro.
Por eso que la idea de causalidad está vertebrando todas las vías. Entonces la segunda vía pone en evidencia la causa evidente, la causa eficiente, que nos lleva, el orden de las causas eficientes nos lleva a la conclusión de una primera causa incausada. Y después de ahí viene la posibilidad o la contingente o la necesidad. Estas cosas que son movidas y causadas pueden ser o pueden no ser. En algún momento existieron y dejaron de existir. En algún momento no existieron. En el principio, entonces, en la nada. Pero de la nada no sale nada. Entonces, si en el principio fuera la nada, como pretende Sartre, nada existiría. Aquí estamos ante una situación de una hondura realmente muy grande. Pues estamos entre Dios o la nada. Y eso es taxativo. O solo existe la nada y por lo tanto nada existe, o algo hirió, algo se introdujo, digamos así, en esa nada originaria, con su absoluta necesidad y su amor infinito, para sacar de esa nada todo lo que hoy existe. Que existe porque Dios lo quiere, porque por el amor de Dios existe. Porque si el influjo divino dejara por un solo instante de producirse, todo se volvería a la nada. Entonces estamos aquí frente a un tema realmente de una alta complejidad metafísica que nos pone frente al misterio del ser y la nada. Que ese es el título del libro de Sartre, El ser y la nada. Que estuvo muy de moda cuando yo era joven. Todo el mundo hablaba del ser y la nada, pero nadie lo había leído. Y fíjate lo que dice Sartre, porque Sartre a su manera era un hombre de genio, ¿no? A su manera Sartre da en el clavo, dice, ¿por qué no existe la nada? Porque no hay nada que los conciba, dice. Ese nihilismo radical de Sartre, en el fondo, reconoce que esa nada que él proclama es porque está negando la necesidad de un Dios que conciba las cosas. Nada hay porque no hay nada que las... Nada hay, dice, no hay esencias en las cosas. Nada, las cosas no son nada porque no hay un Dios que las conciba. Entonces, fíjense que estamos aquí ante un tema muy profundo, ¿no? El ser y la nada. Bueno, yo creo que sería mejor no, en todo caso, enunciar la cuarta vía. Nos quedan pocos minutos. La enunciamos y después la desarrollamos, porque la cuarta vía, como dije, es la más rica. Y la cuarta vía se refiere a los grados de perfección que se encuentran en las cosas. Esta vía es muy interesante, porque parte también de un hecho de experiencia, y es que en los seres que forman el mundo hay distintos grados de verdad, de belleza, de bondad, etc. Ahora bien, esos diversos grados de bondad, de belleza, de verdad que hay en las cosas, de bondad, etc., se dan porque de alguna manera son participación de una perfección mayor. Esta vía no es aristotélica, esta vía es platónica. Esa es la cualidad propia de esta cuarta vía. Ya esta no es aristotélica, acá no vemos un Tomás tan aristotélico, sino más bien un Tomás platónico. Eso lo vamos a explicar la clase que viene.
la teoría platónica de las ideas. Y lo que Platón llama la causalidad ejemplar. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas, dice Platón, que hay en el mundo son un reflejo de los del modelo, del tipo. Hay una idea absoluta, hay una bondad absoluta, hay una verdad absoluta, de la cual van participando distintos seres. Hay una causalidad formal. Las cosas se parecen de alguna manera, se asemejan de alguna manera, por su grado de bondad, de veracidad, de belleza, etc., se asemejan de alguna manera a una bondad subsistente, a una belleza subsistente, a una verdad subsistente. Pero el bueno de Platón no pasó en una causalidad ejemplar meramente formal. Él no estableció que había una causalidad eficiente. Entonces aquí Santo Tomás lo que hace es, a la teoría platónica de las ideas y de los modelos y los ejemplos y de la causalidad ejemplar, le suma la teoría aristotélica de la causalidad. Porque las cosas en su distinto grado de bondad y de perfección no es que solo se parecen a un modelo, sino que proceden por vía de causalidad eficiente de ese modelo. Aquí Santo Tomás hace una síntesis de los dos grandes movimientos de la filosofía antigua precristiana, la ejemplaridad platónica y la causalidad eficiente aristotélica. Por eso que esta vía tiene una riqueza y tiene una serie de cuestiones que ya veremos en su momento el próximo miércoles. Ahora, por ahora la dejamos enunciada. Bueno, aprovechamos unos pocos minutos que nos quedan para alguna pregunta, comentario. ¿O están medio dormidos? Han quedado poquitos. Bueno, cualquier cosa, seguimos en En todo contacto. caso, por ahí, si alguno después revisando los apuntes, volviendo a leer el texto, se le ocurre alguna pregunta, me la pasa por escrito y yo se la remito al doctor Mario Caponeto para que quizá para que empecemos el próximo encuentro con alguna de estas preguntas. Bueno, me parece bien, Alicia, perfecto. ¿Cómo no? Bueno, se quiere Bueno. más temprano, 5 minutos antes. Nos vamos. No, yo me dejé estos minutos porque estos son temas muy arduos. Sí. El texto de la vía. Acá hay una pregunta. Si podía repetir el punto de partida de la tercera vía. Sí. El punto de partida de la tercera vía es la constatación de que en el mundo existen seres que tienen la posibilidad de existir y de no existir. Eso se llaman seres posibles o contingentes. Y que a su vez requieren de algún ser necesario del cual eran partidos. Es decir, que así como en la segunda vía había causa eficiente, efectos que son causados por una causa, la cual a su vez causada por otra causa, aquí el punto de partida es la constatación de la posibilidad de no existir o de existir de algunos seres, que requieren de algún ser necesario, pero es un ser necesario relativo, porque a su vez requiere de otro ser necesario. Así como el movimiento sale de lo inmóvil, la posibilidad, la contingencia sale de lo necesario. No sé si está claro esto. Ese es el punto, exactamente el punto de partida de la tercera vía. La constatación de que en el mundo hay cosas que
hoy existen y ayer no existían. Hoy existen, mañana no existirán, que tienen la posibilidad de ser o no ser. Y por lo tanto, esa posibilidad o esa contingencia requiere de una necesidad. Y hay necesidad de segunda, por supuesto, como el ejemplo que yo puse. Yo soy un ser posible. Podría haber existido o no. Y si existo, porque hubo algo necesario que me puso en existencia, que fueron mis padres. Pero mis padres, si bien son necesarios respecto de mí, no son necesarios respecto de sí mismos. Ellos, a su vez, fueron posibles por otros seres necesarios. Y así entramos en la cadena de posibles y necesarios, y como no se puede proceder al infinito, por las razones que ya hemos visto, tenemos que concluir la necesidad de algo, la redundancia, que sea absolutamente necesario. Porque si no, así como si sacamos un motor, eliminamos el motor inmóvil, lo que quedaría es la inmovilidad, nada se movería. Si recusamos la primera causa eficiente, nada sería causado. Así también, si recusamos la necesidad absoluta, nos encontramos con la nada. No sé si esto responde a la pregunta. Sí. Sí, gracias. No, por favor. Bueno, si no hay más preguntas, dejaríamos por hoy. Recuerden que hasta el próximo miércoles. No la escucho, Alicia. Debe tener el micrófono apagado. Sí, ahí lo prendí. Decía, si no hay más preguntas, recuerden que nos estaríamos volviendo a encontrar el próximo miércoles. Y 24. Sí, pasaríamos recién a septiembre. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el 24. Muchísimas gracias. No, entonces que me mande el PDF con el... Le mando el PDF con el libro y le mando el texto. Bien. Aparte el texto que saqué del libro. Y quizás si se acuerda, el texto de San Agustín que nombró, de los sermones. Sí, cómo no. Sí, lo puedo tipear y mandárselo, cómo no. Sí, sin ningún problema. Sí, es un texto breve. Seguramente, no, si está en internet seguro, porque las obras... No se preocupe, yo la tengo. Yo tengo todo tengo muchas cosas, tengo mucho más en PDF que en papel, así que está bien. voy al PDF, lo pinto y lo veo. Bien. Ya está.